Vamos a pasar a la segunda conferenciante, María Victoria López Cordón, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense, en la actualidad catedrática honoraria, que precisamente en esa universidad desarrolló toda su vida académica, siendo y ocupando cargos de gestión como directora del departamento, vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia y vicerrectora de la Universidad Complutense. A lo largo de su trayectoria profesional, sus líneas de investigación han girado también alrededor de varias líneas. En primer lugar, la historia social de la Administración. Ella es experta en las secretarías de Estado y del despacho, los, digamos, ministerios del Gobierno de los Borbones en el siglo XVIII, de sus oficiales y de sus prácticas profesionales, sociales y culturales. Otra línea que ella ha desarrollado desde el principio y en la que podemos decir que fue pionera fue la historia de las mujeres, y sus trabajos en este campo han versado sobre la condición social de las mujeres, especialmente sobre la evolución y el papel institucional de las reinas y sus cortesanos, las damas, de las camareras, de las casas reales, etcétera, pero también sobre la vida y los textos de las escritoras españolas del siglo XVIII. También otra línea ha sido que ha trabajado la historia cultural e intelectual y la familia en el antiguo régimen. Ha dirigido una treintena de tesis doctorales, así como numerosas memorias de licenciatura, trabajos de investigación y trabajos fin de máster, investigadora principal de numerosos proyectos de investigación nacionales y europeos, de convenios interuniversitarios y de acciones integradas. Tiene numerosas publicaciones, tanto individuales como colectivas, así que remito a los mismos repositorios que en el caso anterior, y termino diciendo que además ha sido profesora invitada en distintos centros extranjeros, nacionales y americanos, especialmente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad III de Roma y la Universidad de Harvard. Ella nos hablará sobre... A ver, antes ha leído el título Leticia, sobre la reina entre el paradigma y los modelos. Cuando quieras, María Victoria. Muchas gracias, Gloria. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Y 2 minutos, ni un minuto, para agradecer a quienes han hecho posible que yo me suba en esta mesa, y muy especialmente a Leticia Sánchez por haberme llamado a participar en el libro, y con la cual pues tengo una larguísima amistad y relación personal. También al director y a la subdirectora del museo, porque para un conferenciante es un placer ver al público, las caras, ver que está bien sentado y cómodo, y además hace cierto calor en la sala. Eso tranquiliza muchísimo. Muchas gracias. Bien, en los albores de la Edad Moderna, sobre la variedad jurídica e institucional de los reinos peninsulares, se afirman dos realidades de carácter muy distinto. Por un lado, un sistema familiar caracterizado por la descendencia bilateral, la residencia y el matrimonio controlado, y por otro, unas monarquías identificadas con unos determinados linajes que gobernaban sobre la base de un conjunto de contratos establecidos a través de los cuales los reyes se acomodaban a la diversidad en la medida en que ésta era conciliable con su autoridad. Se inicia entonces el proceso de afirmación de esas monarquías como vértices del sistema, lo cual llevaba implícito una mejor definición de su poder y un tipo de representación que, en su imagen culta, se articulaba sobre 4 premisas: la vieja idea del dominio medieval, la sacralización del monarca, no en el sentido francés, sino mucho más limitada en el caso de los monarcas españoles, como lugartenientes de Dios en la tierra e instrumentos de su voluntad, la plena asunción de la noción romana de imperium, que amplificaba sus regalías, y, por último, la voluntad de manifestación ante unos súbditos con los cuales les unía un cierto contrato y a los que debía justicia y protección. Sobre este proceso no lineal de afirmación del absolutismo entre los siglos XVI y XVIII, la representación del monarca evoluciona lo mismo que el poder y los atributos de que está revestido.
y unido a este proceso, la glorificación de la dinastía cobra una significación nueva que trasciende la temporalidad de cada reinado y lo inserta en una perspectiva más amplia, la dinástica, que cobra así una gran fuerza expresiva. Se presenta al monarca frecuentemente como Júpiter, en alusión a su primacía entre los otros dioses, o como Hércules, en el caso español, sobre todo a partir de Carlos V, para entroncarlo con los mitos antiguos. Se le identifica con el astro rey, antes que lo hiciera Luis XIV, para entroncarlo también con un sistema planetario. En ese sentido, las alusiones a la augustísima Casa de Austria, tan frecuente en toda la publicística y en toda la documentación de los Habsburgos españoles, es una forma de dejar constancia que imperio y monarquía hispánica están en equilibrio y en amistosa relación. En este contexto es lógico que la figura de la esposa del rey también se transforme y adquiere una nueva dimensión que se expresa a través de mitos y símbolos que aluden a su carácter, a su función y a su estirpe. Esta última cobró cada vez más importancia, especialmente durante la etapa de los Habsburgo, lo que favoreció la consanguinidad, que es expresión tanto del pacto político como de una cierta sacralización de la dinastía, debido a su vinculación con el imperio y a su papel en la defensa de la fe. Cuando esto no se produce, se trata de buscar otra luminaria, el caso de Isabel de Borbón, ascendente, que consolide una paz largamente anhelada. Solo en el siglo XVIII, aunque se mantengan estos principios, estos se cambian y tienen un distinto carácter desde el punto de vista dinástico. En cualquier caso, lo que está claro es que los enlaces reales tienden a ser la más alta expresión del matrimonio entre iguales, lo que explica que la mejor estirpe sea la propia o, en su defecto, alguna otra de dignidad comparable. Variable femenina del término rex, en su acepción más clásica, en aquellos ordenamientos jurídicos, como es el castellano y en general los de los reinos peninsulares, que no tienen ley sálica, su aceptación encierra un equívoco, porque designa dos realidades muy diferentes, la de la consorte y la de la reina propietaria, a la que se aplica significativamente el emblema rex animo non sexus. En este caso, su poder se asienta en las mismas premisas que su homólogo masculino, pero su sexo se transvierte. Dominio medieval, imperium, un deseo de manifestación, es decir, estos mismos atributos se mantienen en la reina propietaria, incluso a veces se subrayan, pero a través de la paradoja de que la reina no es mujer, el rey no tiene sexo. Hay, por tanto, una tipología de las reinas que se escapa a esta calificación dual, y es el de las regentes, cuando cae, en este caso, en una mujer, que también se ven afectadas por la idea de que el poder trasciende al sexo y, en cierto sentido, lo trasviste. La principal función de la reina es proporcionar sucesión, y en ello hay unanimidad entre todos los tratadistas. Es la razón de su existencia como tal y la fuente de su propia dignidad. De manera que nada es más importante que asegurar su fecundidad, no solo pasiva, sino también activa, porque a los súbditos les transmite una serie de atributos y cualidades que, en definitiva, también son apreciados. De ahí que el matrimonio, desde luego, no se deje al azar y se deba procurar que los príncipes sean engendrados con toda felicidad, mirar no solo a la estirpe, sino escoger a consortes adornadas que transmitan sus cualidades a los sucesores reales. No hay mucha literatura sobre la reina, ni desde el punto de vista de su papel institucional, si lo hay desde el punto de vista de la publicística. Pero sí tenemos algunos textos significativos, entre ellos Mariana trata el tema brevemente, pero es un texto importante.
En este sentido, en el texto que tienen ustedes, Mariana expresa cómo las reinas deben de tener grandes dotes de cuerpo y espíritu, ser nobles, hermosas, modestas, en lo posible ricas, mujeres cuya conducta no tuviera nada de vil, mujeres que su belleza física y las virtudes de sus antepasados correspondiese a la grandeza de sus almas. No debemos olvidar que han de ser madres de hombres destinados a mandar a todos y a procurar la felicidad e infelicidad de cada uno de los ciudadanos. Es decir, la idea de la reina como educadora, que triunfará sobre todo de cara al siglo XVIII, es también concebida desde el primer momento por los tratadistas de comienzos del siglo XVII. También, en el caso de regencia o de gobernación, la estirpe y la condición de parientas del rey o del futuro rey es clave a la hora de ser constituidas como tales, sin que esta dependencia del linaje borre el subrayar la importancia de las cualidades personales. Reforzado el papel de la reina en las monarquías autoritarias, como transmisora del principio consecutivo, también se incrementa su papel en el ceremonial que rodea la manifestación de su majestad. Prueba de ello es que en la medida en que la corte fue cobrando importancia y se fueron incrementando los servidores y las actividades oficiales, lúdicas o conmemorativas, también lo hizo su participación en ellas, haciéndose en algunos actos su presencia indispensable e introduciendo en la corte una clara variable sexual en torno al poder. Representa al monarca durante sus ausencias, lo sustituye en momentos de incapacidad, toma iniciativas, aglutina servicios y fidelidades, multiplica la presencia pública de su imagen a través de los acontecimientos que marcan su vida, matrimonios, nacimientos, funerales, y conforma ciertas pautas de conducta y de la moda, unas veces al margen de las tendencias y otras como centro de la propia familia real. No fueron pocos las veces en que actuaron de intermediarias, presionando a favor de una alianza o aglutinando en torno suyo facciones cortesanas disidentes de la línea oficial. También, de manera abierta o indirecta, mantenían un vínculo con su estirpe de origen y actuaban como elemento activo pero discreto de representación de sus intereses. No es fácil señalar cuándo se comienza a perfilar el papel de la reina como intercesora de los súbditos y mediadora a la hora de conseguir mercedes. Pero este se va incrementando ya a partir del siglo XVI, al tiempo que su identificación con ciertas prácticas de carácter religioso o caritativo que el ejercicio del gobierno o el deber de justicia impide que desempeñe su regio esposo, van cobrando especial significación. Así, por ejemplo, en la educación de Margarita de Austria, de la que hablarán posteriormente, la mujer de Felipe III, el ejercicio de la caridad ocupa un importante papel y su piedad reconocida, según sus biógrafos, es uno de sus principales atractivos a la hora de ser escogida para tan alta misión. Virtud y comportamiento que sirven de contraste a la corrupción de la corte y de algunos ministros, destacando así su función de ejemplaridad. El rey nunca es ejemplar, porque su imagen no es reproducible por los súbditos. La reina, desde el primer momento, será ejemplar y su imagen puede servir de ejemplo a las mujeres que son súbditas también. Panegiristas como Andrés de Espinosa hablan de ella como un deleite para el propio rey, la joya más preciada de cuantos poseía. Le corresponde proporcionar alegría y reposo y a la vez recibía una especial dignidad que le revestía el matrimonio y que, si el rey era pastor de los súbditos, podía hacer ser que su esposa fuera considerada también como pastora. En cierto sentido, con independencia de su función imprescindible de asegurar la sucesión, su papel era doble. Proporcionaba un modelo de conducta femenina, ejerciendo sus manos y no de su boca, controlando sus emociones e intercediendo ante Dios y los monarcas por los súbditos.
Fruto de esta dignificación de su papel de esposa y de su atribución de funciones en la configuración de un espacio cortesano específico para la reina, fue la Casa de la Reina, de existencia anterior, raíces en la Edad Media, pero que Felipe II, organizó para su tercera esposa, Ana de Austria, en 1575. Aunque en ella había varones, era un espacio institucionalizado femenino, estructurado en torno a la soberana. Después la volvió a definir Felipe III en 1603 y de allí apareció ya la configuración definitiva de su espacio exclusivo, que era la cámara, de la que formaban parte la camarera mayor, las dueñas, las damas, guardamenores, azafatas, camaristas, dueñas de retrete, ayas, lavanderas, un número importante de mujeres que tenían acceso a la intimidad de la soberana y a sus favores, y que tenían salario y que cobraban de la Casa Real, ascendían en sus funciones y jugaban un papel significativo en las intrigas cortesanas. Además de salario, gajes, propinas, raciones, las damas de la reina y su casa, como las reinas mismas, ejercían sobre todo influencia. De ahí que la participación de las reinas en la vida política y cortesana abriera el espacio a la presencia de otras mujeres que jugaron un papel fundamental en el adiestramiento de las prácticas de la propia corte. Los principales casos de su casa eran escalones imprescindibles para acceder a las soberanas, quienes mejor conocían la intimidad de sus señoras, no solo como reinas, sino también como mujeres. Por sus especiales características, podríamos decir así, también, suponían una diversificación de un entorno mayoritariamente masculino, como también era masculino el entorno de la casa de la reina, donde había muchos varones a las órdenes de su mayordomo, pero donde el acceso a la cámara era restringido en función del sexo. La reina no siempre fue adquiriendo funciones y cometidos propios, sino también, como decía, se constituyó en modelo a diferencia del monarca y ofrecía a los súbditos esta cara amable en gran parte de la monarquía. De ahí que su imagen se multiplique y su evolución constituya un importante testimonio de la evolución de su figura. ¿Y cómo se representaba a la reina? De acuerdo con los criterios de la época, recurriendo a la fábula, a la historia, al mito y a la tradición, fundamentalmente a la historia sagrada, desde luego, y tomando de unos y otros figuras paradigmáticas que ayudaban a definir el modelo de presente. Es bien conocida la defensa que los humanistas se hacían del valor de las historias mitológicas para una pedagogía personal y colectiva, equiparándolos a los exempla o parábolas bíblicas, extrayendo de ellas verdaderas caracterizaciones morales. La lectura de las fábulas antiguas da lugar a una profunda reflexión en clave ética y una serie de propuestas concretas que constituían la línea argumental de una abundante literatura que halagaba el poder y también a las reinas. Los ejemplos son tempranos. Así, Juan de Mallara, en 1566, utiliza los tópicos clásicos para encomendar las virtudes heroicas de una princesa, en este caso Juana de Austria, princesa de Portugal. Precedido de un elogio general del género femenino como capaz de arte, alude a Safo, y de virtud, se contrapone a Hércules, la fortaleza. La sutileza de Psique, que es cordura, fidelidad, piedad, mansedumbre, paciencia. Así, la protagonista, que ha heredado el claro juicio de su padre, doña Juana, ha sabido conciliarlo con la hermosura física de Venus y la castidad de Diana. En otros escritos posteriores o en testimonios pictóricos, las diosas son las preferidas, ya sean Diana, Artemisa, Minerva o Atenea, o sobre todo Deméter, Hera o Cibeles, que además de esposas del dios padre se caracterizaban por la fecundidad y la abundancia. Todas ellas simbolizan
conceptos abstractos que las reinas encarnan, y que los súbditos reconocen que les son propios. No es, desde luego, una casualidad que la galería del cierzo del cuarto de la reina en el Alcázar de Madrid, realizado en 1686, estuviera decorado con la historia de Cúpido y Psique, ni tampoco que sea Minerva quien preside un lugar similar en el Palacio del Pardo en 1604. La diosa preside la decoración para la entrada de Mariana de Austria, hecha para la fuente de San Salvador en Madrid en 1649, y en su versión de palas, el arco de Santa María, levantado en Madrid para la entrada de María Luisa de Orleans en 1680, está Juno, que es sin duda la preferida de los jeroglíficos de las arquitecturas efímeras. La descripción que de todos ellos nos hace Palomino es bien significativa en este caso. Nos habla de cómo la diosa Juno en su carroza, tirada de 2 farones, por razones de tiempo no lo leo, es un hecho muy significativo. Pero no son solo ejemplos paganos. También nos encontramos con las Sagradas Escrituras, los ejemplos de esposas y reinas prudentes, Ruth, Esther, Raquel, Micol, en ocasiones de mujeres decididas, Débora o Judith, que en momentos decisivos se convierten en reyes, capitanean sus pueblos. De ellos se desprenden 2 prototipos, el de la mujer fuerte, la matrona emprendedora y activa, capaz de serenar el ánimo justiciero de su esposo y la ira de su regio consorte, y también la heroína femenina y varonil al tiempo, capaz de tomar la iniciativa y sobreponerse a su sexo en momentos extraordinarios, la cual, sin duda, representa muy bien Esther. En un mundo presidido por la vida en el anonimato, que es el que preside, un anónimo que es el que preside la vida de las mujeres, incluso en sus esferas más altas, las reinas siempre contaron con posibilidades de ser santas. Para ser santa hay que ser famosa, y por eso hay muchas reinas santas en la Edad Moderna. Y las antiguas reinas, que lo fueron, desde Santa Elena, Santa Cunegonde, Catalina, Margarita, las diversas Isabeles, pues son referencias también constantes. De la misma manera que aquellas damas o aquellas reinas históricas en las cuales, podríamos decir, las reinas se reconocen. Indudablemente, además de todas, las españolas. Una muy importante es doña Berenguela, desde luego Isabel la Católica también. Bien, la historicidad, la representación de la reina, digamos, a través de la Virgen María, es también un elemento característico del barroco, pero que en España se empleó sobre todo para el caso de Margarita de Austria y que luego fue decayendo. Pero el prototipo femenino de la imagen de la Madre de Dios aparece también, como aquí tienen otra escena del nacimiento, pues bastante empleado. La historicidad de las imágenes de la reina y la voluntad de ejemplarizar sus vidas es un elemento recurrente. La reina debía ser piadosa, mediadora, discreta, y dentro de estos modelos aparece enseguida una doble representación de la reina. Por un lado están las llamadas reinas sabias, mujeres de reconocidos conocimientos, bien educadas, en las cuales la sabiduría se ejerce a pesar de su sexo. Una de las primeras que toma esta perspectiva fue Isabel de Borbón, se le consideró reina sabia. Otra perspectiva que también se emplea con frecuencia es la de la reina piadosa, la reina protectora de conventos, caritativa, etcétera, que, digamos, hablarán después de ella y que es el caso de Margarita de Austria. Es curioso que la reina regente, no les voy a hablar de ella porque hablaré después, no se acomoda a ninguno de los 2 modelos. Pero, además de la reina, digamos, además de la imagen de la reina, esta sucesión de imágenes tiene otra función, que es la identificación de la reina con unas imágenes pictóricas o retóricas que circulan con mayor o menor calidad, pero que las hacen asequibles entre los súbditos, que solamente las ven en las entradas, en las salidas, y en el caso de la corte, a partir del
balcón de las procesiones del ayuntamiento en los acontecimientos religiosos importantes. Sin embargo, además de la representación de las reinas, la reina siempre tuvo que luchar con un elemento contra ella, que era su condición de extranjera. Es curioso que esto no se usa con todas las soberanas. No es más extranjera Mariana de Austria que Isabel de Borbón, ambas son hijas de infantes españoles. Sin embargo, se le achacará más a Mariana de Austria. ¿Por qué? Y sobre todo, es un tema que prolifera en el último reinado del siglo, digamos, con las esposas de Carlos II. Las reinas pueden ser propietarias, las reinas pueden ser consortes, pero en el caso de una y otra, y sobre todo en el caso de las reinas propietarias, el debate estaba abierto. Es decir, en España no había ley sálica, pero sin embargo el debate no dejaba de tenerse. Incluso el debate era contradictorio. Antes les he puesto un texto de Mariana y entonces ven aquí que en este otro texto Mariana expresa serias dudas a la hora de expresar si las reinas pueden gobernar. Dice, ocurren dudas y deben ser llamadas a suceder cuando han muerto todos sus hermanos. En muchas naciones está determinado que no sucedan, fundándose en que no sirve una mujer para dirigir los negocios públicos. ¿Qué sería, dicen, si se le pusiera al frente de una república? ¿Cómo iba a resolver resoluciones de la paz y la guerra? Pero, acto seguido, el mismo capítulo, Mariana, sin embargo, frente a la lógica de que una mujer no puede gobernar, hace alusión a otra, que es la tradición. La tradición es que en los reinos peninsulares las mujeres pueden gobernar y que de este gobierno de las mujeres se han seguido buenas y positivas consecuencias. Él dice, Débora gobernó la República Judía y vimos que muchas naciones aceptan que pase la corona a manos de mujeres. En Castilla hay una legión de estos casos e incluso hay un elemento fundamental de la sucesión femenina, que es que a través suyo crecen los imperios. Este fue el caso de los reyes católicos, la unión de coronas, la unión con el imperio, y este será un elemento que procede de la Edad Media y que se repetirá. Parece ser que los tratadistas en general aceptan la tradición de la sucesión femenina y en el caso de las reinas propietarias no se plantea seriamente el cambio. Es más, cuando se abole la ley sálica en 1713 ya con los Borbones, la verdad es que en la práctica incluso hay tratadistas que desconocen la medida. Sin embargo, otra cosa es que la reina gobierne. En esto podríamos decir, los tratadistas son mucho más contundentes, que gobierne como un consorte en caso de incapacidad, que gobierne como regente. Y en este caso no les gusta por razones políticas y por desconfianza sobre su comportamiento. Es decir, aunque saben que hay mujeres que han gobernado acertadamente, sin embargo, hay una mezcla entre la flaqueza femenina y esa necesidad de sobreponerse al sexo que se exige a las mujeres prudentes que gobernaron con sabiduría. El texto de Saavedra Fajardo es muy expresivo. Por un lado, la naturaleza les quita los instrumentos de reinar, pero, sin embargo, la excepcionalidad les permite hacerlo y hacerlo buenamente. Es decir, las reinas pueden gobernar, las reinas deben gobernar, pero solamente en un caso, cuando las reinas se sobreponen a su propia condición de mujeres. Esto hace que en la literatura del siglo XVII, sobre todo, el término de mujer viril no tenga un sentido descalificador, todo lo contrario. Cuando se quiere, digamos, alabar a una reina o alabar a una mujer que ha tenido funciones de regencia, se le emplea el término, porque quiere decir que la mujer viril ha dejado a un lado la debilidad femenina y ha asumido las características varoniles que le permiten ejercer el centro como solamente puede ser ejercido, es decir, con poder y determinación. Hay, por tanto, toda una paráfrasis
toda una, podríamos decir, literatura muy importante con respecto al tema de la reina, a veces contradictoria, que contrasta con la falta de elementos, podríamos llamar de carácter jurídico, que den consistencia institucional a su figura, como se hará, por ejemplo, posteriormente. Muchas gracias.